acaba de incorporar ya el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Bienvenido a la televisión pública. Encantado de estar aquí. Vi ayer la entrevista a Pedro Sánchez. Claro. ¿Qué le pareció? Bueno, creo que en algunos temas tengo que manifestar mi desacuerdo, en otros, por suerte, hay acuerdo. Creo que el asunto de las armas en Arabia Saudí es grave. Es grave no solamente la incoherencia de decir una cosa primero y hacer otra, que el Ministerio de Defensa anuncie una cosa y hacer otra. Creo que es muy grave que un gobierno diga que las bombas inteligentes o de precisión no matan civiles. Todos hemos visto en los últimos años que esas bombas matan civiles. España no puede depender de la venta de armas a países como Arabia Saudí. Hay que apostar por los astilleros, pero con una apuesta estratégica y de Estado que no haga depender la carga de trabajo de nuestros astilleros de la venta de armas. Y en ese tema enseguida vamos con más aspectos de la entrevista y de la actualidad, pero ya que citamos el tema de la venta de armas, digamos que es el primer baño de realidad, o uno de los primeros baños de realidad del gobierno. También para ustedes, porque el alcalde de su formación, Kichi, se pone en este caso claramente del gobierno. O sea, ¿ustedes ven que se puede ver la situación política según el puesto que ocupe presidente del gobierno o alcalde de Cádiz? Creo que es muy importante no identificar la falta de respeto a los derechos humanos con realidad. Alguien puede decir, mire, yo quiero vender armas a una dictadura, pero no me digan ustedes que eso es la realidad. España puede decidir perfectamente apostar por un plan estratégico de carga de trabajo a los astilleros que no se fundamente en la venta de armas. Alguien no puede decir, mire, han muerto millones de civiles porque esto es la realidad. Es la realidad, eso son decisiones políticas. Respecto a Kichi, bueno, pues entiendo que un alcalde pues a veces tiene que decir cosas que antes no decía, pero es que la venta de armas a Arabia Saudí no depende de ningún alcalde, depende del gobierno. ¿Tiene derecho a cambiar de opinión? Es diferente, porque la competencia aquí es del gobierno. Yo creo que un alcalde no tiene ninguna maniobra de decisión. Un presidente tiene que tratar de ser coherente con lo que había dicho antes y, sobre todo, que se puede perfectamente. Nosotros llevamos mucho tiempo demostrando que hay cosas que algunos juzgaban imposibles y que es una cuestión de voluntad política que se hagan. ¿Y de la intervención de ayer del presidente, en qué parte empatiza más? Bueno, yo creo que cuando hablamos de una negociación tan importante como la que tenemos con el gobierno a propósito de los presupuestos, creo que hay que dejar a un lado cuestiones que tienen que ver con la empatía y entrar directamente en algo fundamental, que son los acuerdos. Yo celebro que nos pusiéramos de acuerdo en algunas cosas y que hayamos arrancado al gobierno, bueno, el fin de los recortes en educación, que las pensiones se vayan a actualizar al IPC, que esto es una cosa que hemos conseguido nosotros gracias a los pensionistas, que en España vaya a haber unas políticas de memoria decentes, y ahora toca llegar a acuerdos en materia fiscal para bajar los impuestos a la gente trabajadora y a los autónomos y para equiparar con Europa la presión fiscal a las grandes fortunas. Enseguida vamos con esos otros, pero otro, de hecho empezó por ahí la entrevista, la conversación, era la famosa tesis, la ya famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece todo el fondo y la forma del asunto? Y sobre todo, ¿habló usted con el presidente? ¿Le dio algún consejo? Estoy muy preocupado porque hay algo muy grave que ha ocurrido en España. Se han publicado informaciones que eran abiertamente falsas. Ha habido periódicos y diarios digitales que han dicho Pedro Sánchez hizo plagio. Eso es mentira. Y lo más grave es que alguien pueda abiertamente mentir en un medio de comunicación, no rectificar y decir a todos los españoles vamos a seguir mintiendo. Vamos a seguir mintiendo si se trata de atacar a rivales políticos, sea hoy Pedro Sánchez o sea Podemos, como ha ocurrido en los últimos años en este país. Eso es gravísimo. A partir de aquí, que la tesis de Pedro Sánchez sea mejor o peor, que el nivel de calidad de las universidades privadas no sea comparable al de las universidades públicas, eso es otro asunto. Nosotros dijimos desde el principio al presidente, yo se lo dije desde el principio personalmente, es como cállales la boca y publica tu tesis, no tienes nada que ocultar. Lo que es realmente grave en este país es que el candidato del Partido Popular diga que tiene un máster. Hemos sabido que el máster está otorgado por un instituto público, un instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, salpicado por irregularidades, que le convalidan créditos de grado por créditos de máster y, sobre todo, que no enseña el trabajo de fin de máster. La tesis, evidentemente. Tiene que señalar. Decía usted que habló con Pedro Sánchez y le dijo muestre la tesis porque no tiene nada que ocultar. Claro. ¿Conocía usted ya la tesis? ¿La había pasado por algún sistema de estos antiplagio? No acostumbro. Entonces no sabía que no tenía nada que ocultar.
Bueno, entiendo que alguien que hace una tesis doctoral no tiene nada que ocultar. Bueno, es mucho suponer, ¿no? Es mucho suponer, pero desde luego creo que es sensato que cuando hay una demanda de transparencia como la que hay con los que ocupamos cargos públicos, bueno, pues los trabajos académicos que nos han permitido tener una titulación determinada sean públicos. Mi tesis doctoral es pública y está colgada en Internet desde el principio. En eso nunca nadie se ha atrevido a atacarnos. Supimos ayer, yo no lo sabía, por un artículo de un colaborador de este programa, de Enrique Juliana, que decía que el Partido Popular encargó la lectura de nuestras tesis doctorales no porque buscaran plagio, sino porque querían saber cómo pensábamos. A mí eso me enorgullece. Es legítimo que alguien haga una tesis doctoral y no la suba a Internet. Pero, hombre, si eres presidente del gobierno o si eres el número 2 del PP, como hemos sabido que hay un dirigente del PP que exigía la publicación de la tesis y resulta que la suya no era pública, bueno, pues si hay una demanda social de transparencia, publica la tesis, que nadie debe tener nada que ocultar. Y sobre el currículum de Rivera, que es el que destapó y luego con Viento Rubido, que me da la impresión de que le va a rebatir alguna de sus afirmaciones en este momento, con respecto al currículum de Rivera, él es el que pone en el foco parte o gran parte del debate que siguió en los siguientes días. ¿También está obligado a dar explicaciones sobre ese currículum o son otros planos o no es tan grave? Es la misma lógica. Yo creo que es muy grave que se mienta y que uno no se disculpe y que no se rectifique. Creo que en el caso de Rivera lo que hemos visto es algo que llama a la ironía. Es como dice que es doctorando, luego resulta que no está matriculado. Dice que tiene un máster en Estados Unidos y luego no está tan claro que tenga ese máster en Estados Unidos. Yo creo que una cierta modestia en lo que se refiere a las titulaciones académicas creo que es preceptiva en los que tenemos responsabilidades públicas, sobre todo porque ahora seguramente nos están viendo miles de estudiantes que se tienen que esforzar mucho para tener un título de grado, un título de máster y un doctorado. Y creo que hace muchísimo daño a la educación pública en España, pues digamos, ver situaciones que rayan lo patético en algunos dirigentes políticos. Creo que Pablo Casado tiene obligación de enseñar el trabajo mediante el cual obtuvo ese título de máster. Si no lo enseña, creo que está reconociendo que no lo hizo y que no lo presentó, y eso es incompatible con un cargo público. Y bueno, creo que el señor Albert Rivera, además de mantener una cierta cortesía parlamentaria, las preguntas al gobierno se entregan por escrito con anterioridad y hay que cumplir el reglamento. ¿No le gustó? Bueno, yo creo que el reglamento está para cumplirse. Es como cuando uno practica un deporte, hay una serie de normas que nos pueden gustar más o menos, pero hay que cumplirlas. Y luego creo que es bastante ridículo que alguien exija la publicidad de los trabajos cuando después tiene un currículum vitae que se pone en cuestión. Vamos ya con la legislatura. ¿Va a haber elecciones antes de 2020, 2018, 2019? Después de lo que comentó ayer el presidente, que en principio sus aliados de legislatura, fundamentalmente ustedes, no están ahora mismo por la labor de convocar elecciones. ¿Cómo ve usted el plazo electoral? Mucho ojo. Nosotros, si hay elecciones mañana, salimos a ganarlas. Que a nadie se le olvide que cuando se produjo la moción de censura, para la cual trabajamos nosotros consiguiendo los números, dijimos una cosa muy clara: si los números no salen, al día siguiente presentamos una moción de censura de tipo instrumental para convocar elecciones. Si tiene que haber elecciones el mes que viene, que haya elecciones. Nunca es un problema que a los ciudadanos se les pida decidir quién va a gobernar en nuestro país. Ahora bien, a nosotros nos parece sensato intentar acabar la legislatura si hay un acuerdo de presupuestos. Yo quiero que haya un acuerdo de presupuestos, pero eso va a depender de que el gobierno negocie con nosotros unos presupuestos que impliquen medidas sociales para proteger a la mayor parte de los ciudadanos. Soy consciente de que con eso no basta. Vamos a tener que negociar también con Esquerra Republicana, con el Partido Nacionalista Vasco y con el PDeCAT. Bueno, creo que esa mayoría que nosotros contribuimos a construir y atar para la moción de censura puede ser también una mayoría de presupuestos. Presupuestos va casi implícitamente ligado a impuestos. En eso el discurso es el mismo, porque en política social sí que están de acuerdo, en derogar los recortes en sanidad, la sanidad universal, en educación, pero el matiz ya es distinto, o algo más que el matiz, cuando se habla de la capacidad recaudatoria de los impuestos. Esta es la base de que haya un acuerdo sobre presupuestos. Esto es lo más importante porque con esto se paga. Y aquí nosotros queremos ser muy claros. Hay que bajar los impuestos a la gente trabajadora y a los autónomos. Eso ya es un acuerdo con el presidente del gobierno y lo pude anunciar en Moncloa. A partir de aquí, España está a 8 puntos de distancia de la media europea en presión fiscal. Este es un argumento que nosotros llevamos 2 años repitiendo y el otro día se lo escuché a una ministra. Me gusta que los argumentos de Podemos pasen a ser argumentos del gobierno. A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Bueno,
año las grandes fortunas tienen que tributar en España como tributan en Europa. El fraude fiscal tiene que implicar que se utilizan los recursos del Ministerio de Hacienda para perseguir a los grandes defraudadores, no a quien hace chapuzas un fin de semana para llegar a fin de mes. El impuesto de sociedades en España tiene que implicar que los tipos reales se acerquen a los tipos nominales. La banca, y se cumple el 10º aniversario del crack de Lehman Brothers, tiene que corresponsabilizarse con el bienestar en nuestro país. Hay una propuesta de una tasa a las transacciones financieras que también es aplicar lo que en otros países de Europa se aplica y que contribuiría a que España tenga lo que necesita, que es un suelo de ingresos. Pero ¿eso es posible pactarlo con el gobierno o en el futuro? Es decir, en este tema como en otros, ustedes tienen una música parecida en algunos temas, ¿no? Pero ¿es posible después plasmarlo negro sobre blanco? Es decir, ¿pueden pasar ustedes de ser socios de legislatura a en un futurible ser socios de gobierno? Lo primero, pactar esto es condición de posibilidad de que haya presupuestos. Y después, evidentemente, yo creo que los gobiernos de coalición en España van a ser una realidad, no por nada, sino porque es lo que dicen los ciudadanos. El Partido Socialista está gobernando con el peor resultado desde los años 30, su peor resultado electoral. ¿Qué es lo que están diciendo los españoles? En España hay 4 grandes formaciones políticas. Ya gobernamos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Yo creo que hay que respetar la voluntad popular, creo que estamos en un epílogo, en un momento de excepcionalidad y que después de las próximas elecciones creo que habrá un gobierno de coalición en España, o bien de 2 partidos de derechas o de extrema derecha o de 2 formaciones políticas progresistas. Se le acusa mucho al gobierno de gobernar a base de decreto. ¿Están ustedes de acuerdo que tienen que gobernar más ahora a base de decreto o no? Como lo criticaron al Partido Popular, también tenían que esperar sus tiempos y acudir a la ley. En España hay separación de poderes. Eso quiere decir que el poder legislativo es diferente del poder ejecutivo y que el ejecutivo tiene que respetar el legislativo y que en el legislativo es donde se deben hacer las leyes. Los decretos leyes son, digamos, leyes muy excepcionales que después tienen que ser convalidadas por el Poder Legislativo, por el Congreso de los Diputados. Nosotros decimos, desde el Congreso se cogobierna. ¿Qué quiere decir que se cogobierna? Bueno, que hace falta poner de acuerdo a diferentes formaciones políticas para hacer las leyes que después determinan la vida de los ciudadanos. Un gobierno que abusa del veto parlamentario, un gobierno que abusa del decreto ley, es un gobierno que está desoyendo al Poder Legislativo. Eso ha sido muy habitual en España cuando había gobiernos de mayoría absoluta. Ahora no se justifica en ningún caso. No se justifica el recurso recurrente al decreto, ni para temas de la sanidad universal, ni... Hay cuestiones que son urgentes y que por lo tanto pueden requerir que el gobierno haga un decreto ley que después tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero por lógica, un gobierno tiene que respetar el Parlamento, que es el que constitucionalmente tiene atribuida la capacidad legislativa, la capacidad de hacer leyes. ¿Cree que este gobierno ha rectificado mucho, poco, demasiado en estos 100 días de gobierno? Hay diferentes tipos de rectificaciones. Decir que vas a hacer una cosa y hacer otra normalmente transmite poca confianza y transmite decepción. Creo además que este es un lastre que arrastra el Partido Socialista que no les va bien. Decir una cosa en campaña electoral y después hacer otra distinta. En cuestiones de derechos humanos lo estamos viendo y también en algunas propuestas que no entendemos. Si dices en campaña electoral que hay que derogar la reforma laboral, hay que trabajar para derogar la reforma laboral. Si dices en campaña electoral que España no debe vender armas a una dictadura como Arabia Saudí, debe respetar lo que has dicho en la campaña electoral. Luego hay otras cosas en las que rectificar está bien. Que un ministro